Bien, nos encontramos entonces en el 15º encuentro sobre el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 17 al 23. Es acerca de la espiritualidad y la moral de Jesús, las bienaventuranzas. Nos habíamos preguntado por qué y para qué lo seguían a Jesús, qué nos quiere enseñar el Señor con las bienaventuranzas y a qué los prepara a los discípulos y también nos prepara a nosotros con este texto. Lucas hace un resumen de la doctrina moral y espiritual de Jesús, juntando en un solo bloque muchas de las enseñanzas predicadas en diversas ocasiones y en diversos lugares. Al igual que Mateo, con el sermón que denominamos Sermón de la Montaña, que toma como punto de partida uno de los discursos pronunciados desde uno de los montículos que rodean el lago Tiberíades, Lucas ubica a este discurso en una llanura, por lo cual se lo denomina el Sermón del Llano, porque indudablemente Jesús había predicado repetidamente en los llanos, como lo había hecho sentado en una ladera a la orilla del mar, o a la orilla del lago, desde una barca o simplemente en el templo. Muchos eran los que lo seguían a Jesús. Sus discípulos en primer lugar, el grupo más extenso de seguidores que ya lo habían escuchado en otro lugar y estaban habituados a oírlo, y una gran muchedumbre que venía incluso de regiones lejanas y no judías, como Tiro, Sidón, la región de los cananeos. Toda esta gente lo buscaban para oírlo y para recibir el alivio de sus curaciones. Había entre ellos enfermos, personas molestadas por espíritus inmundos, y da la impresión de que Jesús sentía más compasión por estos últimos que por el resto de los enfermos que le acudían a él. O quizás pone énfasis en estas expulsiones de los demonios porque indicaban más el tenor de la misión liberadora del hombre del pecado en el que vive. La gente no solo se apiñaba en torno de Jesús, sino, como indica en más de una oportunidad Lucas, intentaba tocarlo porque de él salía una fuerza que sanaba. Jesús transpiraba un poder milagroso. No quiere llamar la atención de nadie, como quien desliza una limón al pasar en la mano de un mendigo. Con su solo querer cura a los enfermos, hace salir de la tumba a los muertos. Y como los de Galilea se habían percatado de esto, ni siquiera le pedían milagros, se limitaban a acercarse a él tratando de tocarlo. El caso de la hemorroísa es el caso más patente que hemos visto. Lucas, al igual que Mateo, comienza su síntesis de la predicación moral de Jesús con las bienaventuranzas. Pero a diferencia de Mateo, Lucas las hace solo en cuatro menciones. Las que tienen por destinatario a los pobres, a los hambrientos, a los que lloran y a los que son maltratados. Comienza por declarar bienaventurados a los pobres, a quienes asegura el reino de Dios. No se trata de los pobres sin más, sino del pobre oprimido, pero piadoso y resignado con su suerte ante Dios. No se restringe ciertamente a los que quieren ser pobres por decisión personal, como modo de vida, sino el grado mínimo de pertenecer a esta categoría alabada por Jesús, que es el vivir resignadamente la pobreza. No es esto, porque la resignación no significa que no se sufre o que no se comprende racionalmente el porqué de la situación que le toca vivir a uno, sino que no se recrimina a Dios por ella y se renuncia a pedir respuestas que no provienen de la fe. Por lo tanto, hay pobres y pobres. Hay pobres que viven
muy resentidos por su estado y se quejan a Dios por lo que le pasa y lo acusan o envidian a los que tienen y llegan a odiarlos, pero no recurren a ningún medio ilícito para salir de su miseria. Otros, la pobreza los vuelve rencorosos, los empuja al delito. Y para muchos la pobreza es ocasión de una mala vida. Algunos delinquen, otros se prostituyen, empujados siempre por la desesperación. Y cuando la desesperación se hace presa de un corazón humano, ¿quién fuera de Dios puede juzgarlo? Jesús se acercó a alguno de estos hombres y los invitó a que cambiaran de vida. Tuvo, lo que se puede decir, mucha piedad por ellos, pero no una piedad que justificara las acciones, ni un juicio que los condenara sin más. No es de ellos, sin embargo, de quien habla acá, sino de los que sufriendo su pobreza y las consecuencias desagradables que sufren, no la maldicen, sino que la toleran como se tolera una enfermedad o un mal y se continúa alabando a Dios. Con mucha más razón la bienaventuranza les calza a los que no se limitan a tolerarla, sino que la quieren, la aman y la eligen. Y se dice de estos que les pertenece el reino de Dios. Esta pobreza los hace herederos de un premio eterno, porque no culpan a Dios de lo que pasa, sino que dentro de su pobreza buscan la forma de solucionarla. Le sigue la bienaventuranza de los hambrientos. Como se pasa hambre a causa de la pobreza, no podemos entender esta bienaventuranza sino en el mismo sentido que la anterior. Y tener hambre de justicia es desear la justicia con ardor. Lo contrario es desear algo con ardor, que es apetecerlo en forma tibia. Y si se tiene ardor por una causa cuando se está dispuesto a luchar por ella, si se la quiere tibiamente, al menor esfuerzo uno agacha la cabeza y abandona la lucha. Es el caso del joven rico. La justicia bíblica no es tan solo una justicia social, aunque forma parte del concepto. Un varón justo es, en lenguaje bíblico, un hombre recto principalmente para Dios. Pero no se puede ser recto para Dios si no se es justo para con el prójimo. Dios aborrece profundamente la disociación de la justicia que hacen la mayoría de los hombres cuando tienen poder y dinero. La justicia es una virtud compleja que tiene múltiples direcciones. Aborrece profundamente la disociación de la justicia que hace la mayoría de los hombres porque es una virtud compleja. Es una virtud que tiene direcciones hacia Dios, hacia el bien común, hacia los que dependen de uno y hacia los semejantes. Pero es indisociable. Hasta que se tuerza una de las líneas que para uno ya no sea un varón justo. Es decir, si una de estas líneas es quebrada, la justicia desaparece. Si se cumple con Dios y se defrauda el bien común, uno es injusto. Si pagas tus impuestos, como lo hacían los fariseos con el diezmo de la menta y del comino, pero le importa un pepino el ciego, o el que pide de comer, o el hombre atacado y atendido por el samaritano, eres injusto. Si no cumples con tus deberes religiosos, eres injusto. Justicia en la Biblia quiere decir santidad, porque la primera justicia es el orden de la misma persona, la obediencia de las pasiones, o sea, el someter las pasiones que uno tiene, cuando éstas
puedan ajustarse a la razón y de la razón por la gracia a la ley divina, y esto alcanza la expresión en el estado de justicia en la que creó Dios a Adán y a Eva, una justicia original. Al hambriar, al faltar esta justicia, nos invita Jesús proclamando dichosos a quienes la buscan. Luego, la tercera bienaventuranza que recoge San Lucas es de los que lloran, que encierra en esta abreviada metáfora a los que sufren en carne, en cuerpo y alma, y a los que se arrepienten de sus propios pecados. Pero el llanto del que sufre, el gemido del probado, del enfermo, del abandonado, del que es víctima de la crueldad ajena, del que yace en el lecho de la aflicción, en la oscuridad de una prisión, en un calvario de la angustia interior, no es ignorado por Dios, aunque su respuesta tarde mucho tiempo humano en llegar. Y aún menos indiferente ante quien se aflige por haber pecado y llora con lágrimas de sincero arrepentimiento, porque éstas queman la escoria de las culpas con el deseo de la mortificación y el perdón. La cuarta y última de las bienaventuranzas corresponde a la que sería la octava de Mateo, de los perseguidos a causa del Hijo del Hombre. Es decir, que por creer y proclamar el misterio de la encarnación, la buena noticia, que Dios ha venido en carne mortal, ha muerto, resucitado y se está preparando para venir nuevamente para juzgar a todos. Desde que el Hijo de Dios se hizo Hijo del Hombre, muchos de los que han acogido en su corazón esta verdad han sido perseguidos, expulsados, injuriados, proscriptos, maltratados, vilipendiados. Eso es la persecución a los fieles de Cristo. Es algo que muchos entienden referido a lo que se lee en las martiriologios, o sea, hechos propios de un pasado remoto, o a lo sumo en circunstancias muy especiales de guerra o regímenes persecutorios, del tipo que impusieron diversas dictaduras a lo largo de la historia. Y no se percatan de la persecución de la fe que pertenece al hecho cotidiano y a lo inevitablemente ordinario de la vida en la vida de cada cristiano. Por eso, no tienen a comprender que no sería extraño que Dios le pida a cada uno que sean confesores de la fe cada día, cada mañana. Estos son los modos de padecer por la fe en nuestros días: el no encontrar trabajo, ser expulsado, relegado, no tener con qué mantener una familia por obedecer la ley de Dios antes que la ley del hombre, cuando éstas se vuelven injustas. Y a muchos se les escapa que son estas dificultades profetizadas por Jesús y las saludadas en esta bienaventuranza. Jesús nos anima a alegrarnos y a saltar de gozo por las cosas cuando se ponen negras. Pero esa es la señal que estamos en el camino que ya transitaron los profetas y los santos que nos precedieron. Creemos muchas veces que porque vivimos una sociedad occidental y cristiana, entre comillas, pensamos que solo se trata un poco de mala suerte, de dificultades momentáneas, incomprensibles, y podemos caer en la tentación de maldecir nuestra mala suerte o suponernos que las cosas cambiarán si las decidimos por nuestra propia cuenta y no nos adherimos plenamente al Señor. Bueno, espero que esto también les ayude a meditar y comprender más las palabras del Señor. Un abrazo a todos.